Buenas tardes, mi nombre es Gina Natalia Moya, estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil de la UNAD. El día de hoy realizaremos una entrevista junto a la docente Margarita Benítez. Hola Nata, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Para todos los oyentes, como tú ya lo dijiste, mi nombre es Margarita María Benítez Murcia, soy licenciada en Pedagogía Infantil, tengo sólidos conocimientos en neuropsicología infantil, neurorehabilitación, neurodiversidad y estimulación sensorial. Me destaco por la creatividad, la proactividad, la organización y la empatía que practico en el campo de la enseñanza. Okay. A continuación, te voy a realizar unas preguntas relacionadas con la primera infancia. Listo. Entonces, iniciamos con la categoría 1, que se basa en los sentidos y prácticas de la educación infantil en el contexto colombiano. En el curso para el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, asistencialismo, o simplemente como un espacio de preparación para la primaria, educación preescolar. Entonces, ¿cuál es su opinión frente a esto y cómo se han reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educadora infantil? Bueno, lo que primero debemos tener en cuenta es que históricamente la educación infantil fue vista como un espacio asistencialista o de preparación para la edad primaria. Hoy, en la actualidad, desde diferentes enfoques que son más integrales y neuroeducativos, se puede comprender que la primera infancia es un periodo decisivo para el desarrollo cerebral, socioemocional y claramente cognitivo. Mi postura es que la educación infantil debe ser integral, no solo escolar, es decir, debe ser experiencial, basada en el juego y la exploración, también debe ser afectiva, por lo que la emoción es el motor del aprendizaje y como muchos autores hablan de él, como Humberto Maturana, dice que sin emoción no hay aprendizaje. Asimismo, con base en estas dos, debe tener la parte respetuosa, donde uno como docente respete la parte de los ritmos neurobiológicos que tiene el estudiante y así la práctica docente promueva ambientes que fortalezcan pues la curiosidad, la creatividad y la regulación emocional, que es importante para fomentar las funciones ejecutivas que consolidan fuertemente pues la primera infancia. Okay. Siguiendo las ideas de lo anteriormente comentado, ¿cómo asume usted desde su rol como educadora infantil el desarrollo integral de los niños y niñas desde una atención diferencial y su condición como sujetos de derecho? Bueno, nosotros como seres humanos somos un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un desarrollo multidimensional, es decir, que el desarrollo integral implica acompañar desde lo cognitivo, emocional, social, físico y comunicativo. Desde mi perspectiva, pues, desde la neuroeducación, entiendo que estos ámbitos no funcionan de manera separada, sino que al contrario, se entrelazan entre sí, porque el cerebro pues integra emociones, movimientos y claramente experiencias que permiten construir un aprendizaje no solamente significativo, sino más real. Por ello, pues el diseño de actividades multisensoriales, el apoyo a la autorregulación emocional, el fortalecimiento de las funciones ejecutivas, como lo dije anteriormente, permite y facilita pues un aprendizaje colaborativo que estimula las habilidades sociales que necesita todo niño. A partir de esas preguntas, le damos paso a la siguiente categoría, enfocada en las infancias como categoría sociohistórica. ¿Qué opina usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez e infancia? Esta es una pregunta importante y significativa porque la comprensión de la infancia ha venido evolucionándose
desde una mirada adultocéntrica, que era donde los niños eran pues vistos como adultos en miniatura, hacia enfoques que reconocían su agencia, diversidad y pues singularidad. Hoy, ahorita en el siglo XXI, se entiende que los niños y niñas son sujetos de derechos, con múltiples formas de vivir su infancia según su contexto, donde pues ahí está lo cultural, social, emocional y claramente familiar. A través de las prácticas neuroeducativas, pues estas categorías cobran aún más relevancia, pues el desarrollo cerebral eh, lo vemos que no es uniforme ni lineal, sino que a través de esas experiencias, esos vínculos afectivos y ese entorno, pues se van moldeando esa arquitectura cerebral que le permite ampliar pues las múltiples maneras de ser, de sentir, de aprender y de valorar su infancia. Es por eso la importancia de reconocer esa diversidad a través de las prácticas pedagógicas, donde sean más flexibles, más humanizadas y sobre todo más respetuosas de los ritmos neuroevolutivos. Okay. En el programa Licenciatura en Educación Infantil de la UNAD le apostamos al concepto infancias, toda vez que se reconocen posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo y en esa medida se plantea como centro del proceso formativo de nuestro programa la necesidad de comprenderlas, potenciarlas y hacerlas sujeto de trabajo académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces, ¿cómo cree usted que esta apuesta conceptual contribuye a la atención integral y al enfoque diferencial para trabajar con esa diversidad infantil? Bueno, pues entender la infancia como plural, es decir, infancia, nos permite diseñar ambientes pues de aprendizaje donde se reconozca la neurodiversidad, la regulación emocional, los estilos cognitivos, las necesidades particulares. El enfoque diferencial se fortalece porque permite ajustar las experiencias educativas a los ritmos madurativos del cerebro, porque cada cerebro es único. Por ende, cada una de las metodologías activas que involucran la emoción, el movimiento, el juego, la exploración, la curiosidad, son esenciales en ese proceso de consolidación para fortalecer y crear nuevas conexiones neuronales. Por eso, pues, la importancia del apego, de la seguridad emocional, de la predictibilidad, de todos esos, de esas prácticas homogéneas que se desconocen por la variabilidad neurológica. Cada una de estos como aportes nos permite que la educación sea más justa, más inclusiva y obviamente más humanizada. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la categoría 3, que está dirigida a la educación inclusiva, intelectual y con perspectiva de género. Entonces, desde su experiencia docente y su formación académica, considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género y por qué. Sí, claro que sí, aunque me sigo preparando para ofrecer una mejor calidad educativa, pero considero que mi formación me ha permitido desarrollar bases pedagógicas sólidas para trabajar en contextos inclusivos. Sin embargo, también reconozco que la inclusión e interculturalidad son procesos en constante construcción. Desde la neuroeducación comprendo que el cerebro aprende mejor en entornos donde hay respeto, hay conexión emocional, hay un reconocimiento de la identidad, de quién soy y quién quiero ser. Los sesgos culturales y de género pueden influir inconscientemente pues en la interacción pedagógica, por lo que es necesario revisarlos continuamente, tener un seguimiento consciente. Y pues obviamente los ambientes heterogéneos enriquecen el aprendizaje porque la diversidad favorece la plasticidad cerebral. ¿Y qué es la plasticidad cerebral? Pues es ese pensamiento flexible que nos permite ampliar nuestros aprendizajes de una manera más real. Para ello, pues la formación continua
es indispensable para poder transformar todas esas prácticas y garantizar una educación inclusiva, real, de acuerdo a los contextos y realidades de cada sujeto. Ok. Según lo mencionado, ¿cómo trabaja usted con la diversidad de los niños? Individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo. Bueno, yo trabajo la diversidad desde tres pilares, para mí son fundamentales. La primera es la observación neuroeducativa. Yo identifico, hago una caracterización de los ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, potencialidades, fortalezas, necesidades socioemocionales y estilos cognitivos, que me permiten llevar al otro pilar, que es la adaptación pedagógica, que es donde ofrezco variadas formas de aprender, es decir, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los niños, que son pues lo visual, kinestésico, auditivo, manipulativo, etc., etc. Y de ahí puedo respetar la neurodiversidad, que es la forma en cómo aprende cada niño. Y lo que da como base o resultado esos ambientes afectivos y seguros, porque estoy priorizando las relaciones basadas en la empatía, en el respeto y la validación emocional, que obviamente permiten desarrollar las habilidades sociales de una manera más integral y equilibrada, donde pues obviamente considero que es importante el acompañamiento de todos los pilares de la educación, que es el juego, la literatura, el arte, la exploración del medio, donde pues se involucra el movimiento y que aparte los niños se van volviendo más independientes de su origen o condición. Y obviamente hay más oportunidades reales para que ellos sean más niños proactivos, tengan mayor participación y aprendizaje. Para ir culminando esta entrevista, continuaremos con la categoría 4, que está relacionada con la integración de tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. Entonces, considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y por qué? Claro que sí, mi formación me brindó bases importantes, pero obviamente hay que reconocer que el mundo digital está evolucionando muy rápidamente, por lo que la actualización permanente es esencial. Y pues desde la neuroeducación las TIC pueden ser aliadas, sí, pero que se usan para estimular la atención, pero no para saturarla. Se integran con una intención pedagógica, que todo tenga una finalidad, no como un simple entretenimiento. Es donde uno debe pensar en equilibrar esas experiencias reales, sensoriales y sociales, porque el cerebro infantil necesita un desarrollo sano, teniendo en cuenta pues los pros y los contras que pueden tener estas. Okay. Entonces, en su rol como docente, ¿qué estrategias o acciones genera para involucrar a los niños y niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? Si no es así, ¿qué opinas sobre las controversias de los niños y niñas en el mundo digital y la inclusión tecnológica? Bueno, mi rol como docente frente a esas estrategias y esas acciones, pues trato de involucrar a los estudiantes en las tecnologías desde el asombro, desde la curiosidad, desde la creatividad, usando recursos digitales que acompañen sus preguntas, que les permitan crear hipótesis e ir potenciando esas experiencias, pues donde lo tecnológico se vuelve un puente también para explorar, para imaginar y comprender otras perspectivas que a veces la academia no muestra. También busco que cada interacción con las TICs sea una oportunidad para cultivar ese pensamiento crítico, ese pensamiento divergente, ese pensamiento complejo, que nos da como resultado un pensamiento crítico reflexivo, que le da esa sensibilidad, esa responsabilidad al pequeño de lo que el mundo es y lo que tiene a su alrededor. Por eso, pues, de mi opinión sobre esas controversias, pues es que las TIC abren oportunidades, pero también pueden aumentar brechas. Digamos, en la neuroeducación sabemos que la sobreexposición a pantallas afecta
y no es pues mentira para nadie, pero pues la atención sustentada, ese control inhibitorio, esa calidad del sueño, esa motivación intrínseca es indispensable pues para formar a las familias y promover esos accesos equitativos que, que no limitan esas experiencias esenciales de la interacción humana o ese juego libre o esa exploración física que se tiene con los demás y hasta con uno mismo. Ok, para finalizar trataremos la categoría 5 con la temática los licenciados en educación infantil como intelectuales transformativos. Entonces, ¿cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil y por qué? Bueno, ser licenciado no es fácil. Siento que a veces, y más en esta actualidad, a las personas se les olvida que el docente también es un ser humano que siente, que piensa, que cree, que también tiene inseguridades. Pero puedo decir que las mayores satisfacciones como educador infantil es ser testigo del crecimiento integral que tienen los niños, de acompañar esos procesos donde se fortalecen las habilidades, no solamente para el momento o para la hora, sino para la vida, de ver esa seguridad, esa confianza que van creando y se va transformando en esas posibilidades de aprendizaje. Y pues obviamente los desafíos siempre van a estar porque si se presenta el desafío es porque uno como docente también lo puede enfrentar y pues uno ve mucho de eso de atender la alta diversidad con recursos limitados o de gestionar las emociones intensas propias en esa etapa infantil o de articular esa participación de las familias de manera coherente, porque a veces eh, como los padres actúan no tiene coherencia de lo que pues muestran o se evidencia. Y pues es importante también integrar esa neuroeducación en contextos que aún no tienen prácticas tradicionales para pues obtener el resultado que todos deseamos, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje feliz para los niños. Ok, mi profe. Entonces, ¿aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo lo hace? Sí, claro que sí. La investigación pues en la educación infantil es fundamental y lo aplico en todo, literalmente en todo, porque una de las cosas que uno necesita como docente es la observación. Y yo utilizo mucho la observación sistemática en el comportamiento, en la actitud de los estudiantes, en esos procesos cognitivos, donde pues puedo tener un seguimiento continuo y permanente para tener ese registro y ese análisis de los avances en las habilidades, en las potencialidades socioemocionales que ellos van teniendo. Y de esa manera ir revisando a través de la neurociencia y la pedagogía, que son mis afines, para realizar los ajustes necesarios y esos ajustes que se deben realizar de manera continua a las estrategias, técnicas y metodologías que yo implemento en el aula. Y pues eso me permite tomar las decisiones pedagógicas más precisas y sobre todo más respetuosas para las necesidades reales de los niños. Bueno, entonces a través de esta entrevista comprendí que las infancias son diversas y que por ello es fundamental promover una educación inclusiva, intelectual y con perspectiva de género que permita reconocer y respetar las múltiples realidades en las que creen los niños y niñas. Muchas gracias, profe. No te preocupes, con gusto. Gracias a ti por crear estos espacios y permitir la participación a esta. Vale, profe.